Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, miércoles 2 de abril del año 2014. Hoy en Informa TV estaremos viendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide al expresidente Vicente Fox datos sobre 80,000 muertes. También estaremos viendo que el secretario general de la ONU felicita a El Salvador por las elecciones. Y también le daré a conocer que en Guinea aumentan los casos confirmados o sospechosos por el ébola. En otra información le daré a conocer que el gobierno de México pide a Naciones Unidas que interceda por mexicanos que están condenados a muerte en Estados Unidos. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. Con el objetivo de impulsar acciones en favor de la promoción y educación en materia de garantías fundamentales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conocido como CENTE, firmaron el día de ayer un convenio general de colaboración. Con este acuerdo, se sienta que más de 1,5 millones de profesores de todo nuestro país podrán participar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diferentes proyectos y programas relacionados con la capacitación, investigación académica, difusión y formación en la materia. En la ceremonia que se llevó a cabo para concretar el convenio participaron el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia Villanueva, y Juan Díaz de la Torre, presidente nacional del CENTE. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Pereira Escamilla, rindió su tercer informe de actividades en el que destacó que durante el año 2013 la comisión a su cargo atendió a 119,879 personas, es decir, 24% más que en comparación con el año 2012. Además dijo que se recibieron 11,709 solicitudes de intervención, de las cuales 6,038 fueron orientaciones, 4,191 gestorías, 742 como probables quejas y a ellos se le suman 345 antecedentes, 80 ayudas humanitarias y 313 que aún se encuentran en proceso de integración. Además de esto, el Ombudsman de Veracruz informó que la comisión emitió 61 recomendaciones derivadas de la mala actuación de los elementos policíacos, de los cuales 32 fueron turnadas a las autoridades municipales, 3 a la Secretaría de Salud, 15 a la Secretaría de Seguridad Pública, 10 a la Procuraduría General de Justicia y 1 a la Universidad de Veracruz. Héctor Velázquez Bucio, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, indicó que se busca que todas las personas de cualquier edad tengan las mismas oportunidades de desarrollo y respeto a su dignidad, evitando la discriminación. Además de esto, expresó que se tienen programas específicos dirigidos a los sectores vulnerables, como lo son, dijo, las niñas, los niños, los adolescentes y mujeres, esto con la finalidad de que conozcan sus derechos y además los puedan exigir. También que se conviertan en promotores de la cultura de respeto, no solo entre su familia, sino dentro de su comunidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que emitió 2 recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los casos de 2 detenciones arbitrarias. Se trata de Marduk Shimali Hernández Castro, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien estuvo preso injustamente tras haber sido detenido de manera arbitraria cuando éste caminaba afuera de su casa, y este fue acusado sin fundamentos de robo al transeúnte, así como por el caso de una familia de la delegación Tláhuac, quien también fue detenida mientras caminaban por la calle tras salir de la feria del pueblo de San Pedro de Tláhuac. Tras las acusaciones del expresidente Vicente Fox contra su sucesor en la presidencia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, le exigió entregar información sobre las 80,000 muertes de violencia de la lucha contra el crimen organizado.
Es importante recordar que el expresidente Vicente Fox acusó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de haber construido una fosa virtual donde arrojó los casos de las personas fallecidas durante su mandato, por lo cual el dirigente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, le pidió a Fox hacer pública la información sobre las desapariciones y hacerla llegar al organismo defensor de derechos humanos. Es importante señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas a 24,000 personas en carácter de no localizables, una cifra que evidentemente contrasta con las 80,000 denunciadas por Vicente Fox. En la ciudad de Tijuana, Baja California, los detenidos continúan siendo trasladados en las cajas de las patrullas tipo pick-up de policía. Esto pese a que el secretario de Seguridad Pública, Lares Valladares, y el director de Seguridad Pública de Tijuana, Reyes Montilla, en una reunión que sostuvieron a principios del mes de marzo con el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, el licenciado Arnulfo de León Lavenant, acordaron que este tipo de traslados se terminaría. Por esta razón, el Ombudsman estatal dio a conocer que estos detenidos siguen siendo agraviados en sus derechos humanos, puesto que están, dijo, expuestos a un accidente fatal, así como el escarnio público al ser trasladados hasta la fecha de esta manera. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa dio a conocer que emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa al haber acreditado violaciones al derecho humano, a la protección de la salud, con motivo de la negligencia médica cometida por servidores públicos adscritos al Hospital General de Guasave, la cual tuvo como consecuencia un daño permanente en la integridad física de una persona con motivo de la amputación de su pierna derecha. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Ríos Estavillo, enfatizó que al no proporcionar a esta persona una adecuada prestación de servicio público en materia de salud, la comisión a su cargo pudo acreditar las violaciones a derechos humanos, por lo cual emitió esta recomendación. De esta forma terminamos con nuestra información nacional, hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. En este momento le daremos a conocer a usted la información que pasa en Iberoamérica. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, felicitó al pueblo salvadoreño por la alta participación en las recientes elecciones presidenciales y a las instituciones de aquel estado por el desempeño profesional en ese proceso. Un comunicado difundido por su portavoz señala que Ban Ki-moon expresó su deseo de trabajar estrechamente con el presidente electo Salvador Sánchez Serén y su gobierno para continuar así promoviendo un desarrollo humano y sostenible para todos los salvadoreños, dando también continuidad al espíritu de los acuerdos de paz suscritos en el año de 1992 y que pusieron fin a 12 años de guerra civil. El enviado especial de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, el príncipe Miret Rajat Al-Hussein de Jordania, elogió el día de ayer martes al progreso de que Ecuador ha logrado en cuanto a la eliminación de estos artefactos en su territorio. Al inicio de una visita de 2 días a ese país, el enviado especial se reunió con el presidente Rafael Correa y destacó que Ecuador fue uno de los primeros estados en ratificar la convención que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y la transferencia de minas antipersonal. Además, señaló que ese estado latinoamericano ha logrado un progreso importante en la limpieza de 128 zonas en las que se sospecha que existen minas antipersonal. Amnistía Internacional pidió que continúen los esfuerzos para garantizar el control de armas en Venezuela y que haya más protección para el derecho de los detenidos a un proceso judicial justo. Estas peticiones se incluyen en el informe Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, que presentó Amnistía Internacional el día de ayer martes en Madrid, España.
En este informe se destaca que desde que se inició la oleada de estas manifestaciones el pasado 4 de febrero se han producido al menos 37 muertes y más de 550 personas heridas. Tras haber comprobado la presencia de residuos sólidos en determinados puntos de los distritos de Pachacamac y Cieneguilla, la Defensoría del Pueblo en Lima, Perú, solicitó a las municipalidades de estas localidades a tomar medidas inmediatas para recuperar estas zonas contaminadas y evitar el peligro que representa esta situación para la integridad de sus habitantes. Por su parte, la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Eliana Rebollar, explicó que la semana pasada comisionados de la institución verificaron el lugar en atención a una denuncia que daba cuenta de la presencia de estos residuos sólidos que habrían sido abandonados por personal de las comunas de Santiago de Surco y de La Molina. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Hacemos nuevamente un corte y regresamos con ustedes. Es momento de que usted esté informado sobre lo que sucede a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó ayer martes que se han constatado 122 casos sospechosos o confirmados de ébola en Guinea y ya han muerto 80 personas por esta causa. El portavoz de la OMS, Gregory Hart, manifestó durante una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, que este virus también ha llegado a Liberia a través de personas de ese país que viajaron directo a Guinea. Y es importante señalar que de los 7 turistas que contrajeron esta enfermedad, 4 de ellos ya han fallecido. El portavoz también explicó que la mayoría de enfermos está viajando a las ciudades en busca de mayor tratamiento. También dio a conocer que el tiempo de incubación de este virus es de 2 a 21 días, por lo cual digo que el diagnosticar esta enfermedad y tratar los pacientes es clave para evitar que esta enfermedad se propague. El gobierno de México llevó ante la ONU el caso de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller José Antonio Meade acusó a Estados Unidos de violar el fallo de la Corte Internacional de Justicia relativo al caso Avena, en el que el tribunal ordenó a las autoridades estadounidenses revisar las penas de unos 50 mexicanos que fueron sentenciados a muerte sin haber tenido debida asistencia consular cuando fueron juzgados. Esta resolución fue emitida en el año 2004, sin embargo, desde entonces a la fecha, 3 mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos, uno de ellos, José Medellín, en el año del 2008, Humberto Leal en 2011 y recientemente Edgar Tamayo, que fue este año. Y también se prevé que uno más está por que se le aplique esta condena, el señor Hernández, Ramiro Hernández, que se le aplique esta condena el próximo 9 de abril. Naciones Unidas ha asegurado que quiere evacuar de forma urgente a 19,000 musulmanes que viven amenazados en varias zonas de la República Centroafricana, incluida la capital Bangui. Esto por las actividades de milicianos cristianos anti-Balaka. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estas fuerzas controlan las principales carreteras que conectan la capital centroafricana, así como la mayoría de las localidades en el sureste del país, y esta milicia ya se ha militarizado y ha aumentado sus ataques contra la población musulmana y las fuerzas de paz africana, por sus siglas MISCA. El Programa Mundial de Alimentos alertó ayer martes sobre la urgencia de recursos para asistencia humanitaria en Sudán del Sur, donde 7 millones de personas se encuentran en alto riesgo de inseguridad alimentaria. Escuche bien, 7 millones de personas. La titular de esta agencia y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados se encuentran en ese país observando sobre el terreno la situación en que se encuentra esta población.
Por su parte, la portavoz en Ginebra del Programa Mundial de Alimentos, Elizabeth Wirtz, señaló que en este momento 3.7 millones de personas carecen de los víveres necesarios para sobrevivir y agregó que el Programa Mundial de Alimentos aún sigue distribuyendo comida actualmente a 500.000 de sursudaneses. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra esta semana una serie de debates en torno a los derechos de las personas mayores de 60 años, un colectivo que asciende a casi 700 millones de personas en todo el mundo. Este foro, que se organiza cada año y tiene lugar entre este martes y el próximo día 3, es decir, el día de mañana en Ginebra, Suiza, ha servido como espacio para un diálogo interactivo entre representantes de gobiernos y de la sociedad civil sobre este asunto. Es importante que usted conozca que según datos de Naciones Unidas, se ha calculado que la población de más de 60 años podría ascender hacia el año 2050 a unos 2 millones de personas, lo que representaría más del 20% de toda la población mundial. Es de esta forma como terminamos con nuestro noticiario, no sin antes agradecerle que usted haya estado con nosotros. Lo esperamos el día de mañana jueves con más información. Que tengan ustedes un excelente día.